Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, desafía muchas ideas preconcebidas, la responsabilidad ética, pero vista desde una perspectiva radicalmente diferente a la occidental. Hablamos de la filosofía de la otredad en el contexto andino-amazónico de la Via Yala. Nuestra guía es un ensayo académico de Teresa Paniagua Balda. Ella analiza cómo se vive y se entiende la responsabilidad ética y también la libertad en estas culturas. Sobre todo en espacios colectivos clave como las asambleas comunitarias, a veces llamadas tantashawi, y los cabildos también. Precisamente. Y lo fascinante, según este análisis, es cómo el consenso de la comunidad y una comprensión, digamos, muy arraigada de la ley natural, de reciprocidad, o sea, esa idea de causa y efecto a nivel cósmico y social, son la base de todo. No es una teoría para libros, es una práctica diaria. Está conectada íntimamente con la vida, con el entorno. Entendido. Entonces, ¿cuál es nuestra meta hoy al sumergirnos en estas ideas? Queremos desentrañar los factores esenciales que definen esta particular visión de la responsabilidad ética y ver cómo se entrelaza con la libertad, tanto personal como colectiva, en estas cosmovisiones. ¿Listos? Vamos a ello. Para arrancar, a ver, ¿cómo definimos ética en este marco? El texto menciona a pensadores. Por ejemplo, Dussel la ve como una reflexión sobre cómo actuamos en nuestra vida. Y Adela Cortina, la filósofa de la ética, la relaciona con buscar el bienestar y bien ser, ¿no? Con elegir acciones que de verdad valen la pena. Exacto, pero el ensayo de Paniagua Balda le da una dimensión mucho más amplia. La ética de aquí no es solo un asunto personal, digamos. Implica una responsabilidad que abarca a la familia, sí, pero también a la comunidad, la economía, la política y, algo crucial, al cosmos entero. Es una visión integral. Se trata de cómo formamos nuestro carácter, nuestras costumbres, siempre pensando en las consecuencias a largo plazo de lo que hacemos. Y para entender esto mejor, el ensayo nos presenta conceptos de la filosofía andina según el trabajo de Joseph Esterman. Habla de Pachasofía, que sería como una filosofía cósmica, y Ruwanasofía, una filosofía del hacer, de la acción humana. Suenan potentes esos términos, ¿eh? Lo son, porque marcan una diferencia clave. La ética andina o Ruwanasofía, como la llama, no pone al ser humano en el centro de todo. Es biocéntrica, no antropocéntrica. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que los valores éticos no nacen del individuo aislado, sino de la red de relaciones que nos conecta con todo el universo. La relacionalidad universal, dice, y se basan en principios de reciprocidad complementaria. El texto llega a hablar de una bondad pachasófica, como si el orden cósmico mismo tuviera una bondad natural inherente. O sea que, a diferencia de gran parte del pensamiento occidental, la responsabilidad ética aquí se extiende mucho más allá de nuestras relaciones con otras personas. Incluye a la naturaleza, al cosmos. Totalmente. Es una de las ideas más fuertes del texto. El ser humano es visto como una parte más del gran tejido cósmico, no su dueño ni su director. Por eso, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que hacemos, tiene consecuencias cósmicas. Ajá. Y estas consecuencias se rigen por esa ley natural de reciprocidad. Lo que das, vuelve. Cada acción genera una reacción en esa red interconectada. El ser humano, en esta visión, actúa como una chacana, un puente, un conector entre la naturaleza y el universo, con la tarea fundamental de cuidar el equilibrio de todo. No es poca cosa, ¿eh? Fascinante esa idea del humano como puente. El estudio de Paniagua Balda identifica 3 factores principales que moldean esta responsabilidad ética andina. El primero lo llama madurez construida desde la relacionalidad familiar, social y cósmica. Suena un poco complejo. ¿Cómo lo podemos entender más fácil? A ver, pensemos en cómo nos formamos como personas. Según esta visión, nuestra identidad y nuestra brújula ética no surge en solitario, no, sino que se tejen en las conexiones profundas que tenemos, con la familia cercana, con la comunidad extendida, lo que se conoce como el Ayu, y con el entorno natural y cósmico, la Pachamama. El texto usa una expresión muy linda. Es un proceso de criarse unos a otros. Y esa crianza mutua no es solo entre humanos, ojo, incluye a las plantas, los animales, las montañas, las energías. Es una cocrianza relacional y constante. Entendido. Una madurez que se nutre de todas esas conexiones.
El segundo factor que identifica el ensayo es la práctica sociocultural en las relaciones intersubjetivas. Aquí parece que entra de lleno la vida comunitaria, las asambleas, el consenso. ¿Verdad? Justamente, la participación activa en esos espacios colectivos es vital. Hablamos de las asambleas comunitarias, Tantachawi, los cabildos, los rituales compartidos. Pero ojo, el consenso aquí no es solo llegar a un acuerdo político rápido. Es una práctica ética en sí misma. Implica debate abierto, escucha profunda y respetuosa y un reconocimiento mutuo dentro de un nosotros colectivo, el Nokaiku. Hay una cita muy elocuente en el texto, de los tojolabales de México. Si todos nosotros no entramos en el acuerdo, no hay consenso. O sea, la palabra de todos cuenta. Pensadores occidentales como Habermas o Touraine hablarían de la importancia de la comunicación y el debate argumentativo. Aquí se ve como algo esencial y vivido para construir una verdad y un compromiso comunes. Claro, o sea, el consenso no es mayoría simple, es una construcción colectiva mucho más profunda. Y el tercer factor clave es el conocimiento práctico de la ley natural de reciprocidad, lo que comúnmente se conoce como Aini. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Va más allá del simple hoy por ti, mañana por mí. Muchísimo más allá. El Aini es una comprensión profunda y vivida del ciclo completo. Dar, recibir y fundamentalmente devolver. No es solo un intercambio de cosas materiales o de trabajo, aunque eso también forma parte, claro. Es un flujo constante de afecto, de cuidado mutuo, de saberes compartidos, de energía vital. Se ve en los rituales como las ofrendas, la mesa dulce o huacta, en las fiestas donde la comunidad comparte con abundancia, y de forma muy clara en el cuidado entre generaciones. El cronista Guamán Poma de Ayala describía cómo en el Incario todos gozaban del cuidado de todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Es una ética del cuidado en acción, como diría Adela Cortina, pero con raíces ancestrales profundísimas. Y el énfasis en devolver es lo que realmente cierra el círculo y fundamenta la responsabilidad. Dar, recibir y devolver. Ese ciclo completo es clave, entonces. El ensayo insiste mucho en la importancia del territorio y aclara que no hablamos solo de un pedazo de tierra con recursos. No, para nada. Esa es una visión muy, muy limitada. El territorio Pacha, en los Andes, Tecojá, para los guaraníes, por ejemplo, es el espacio vivo que hace posible toda esa red de relaciones cósmicas y sociales. Es el lugar donde se puede aspirar a ese bienestar integral, a ese buen vivir, que se expresa en conceptos como el sumacamaña, el ayin causay o el ñan de recó, el modo de ser guaraní. Es donde se vive, se cultiva, se honra a los ancestros, se cría a las nuevas generaciones. El texto subraya una conexión vital, casi una trinidad inseparable. Tierra, comunidad y libertad. Van juntas, ¿eh? Una no se sostiene sin las otras. Tierra, comunidad, libertad. Una tríada fundamental. Pero aquí la cosa se complica, porque el texto también habla de cómo se ha roto esa conexión históricamente. Sí. Y este es un punto central y bueno, doloroso en el análisis de Paniagua Balda. Primero, la invasión colonial, claro. Y después, muchas políticas de los estados republicanos. Mencioné ejemplos como la Ley de Expropiación de 1874 o la Reforma Agraria de 1953 en Bolivia, pues provocaron una desterritorialización forzada y sistemática de los pueblos originarios. Les quitaron a la gente su espacio vital, su conexión. Y la autora argumenta de forma muy contundente que esto golpea directamente la capacidad de organización comunitaria y por lo tanto limita o destruye la libertad. Menciona la resistencia histórica de líderes como Zárate Huilca, que lucharon por defender ese vínculo. También habla de la presión sobre pueblos como los guaraníes. Un proceso que llama caraización, que busca debilitar sus instituciones propias, como la asamblea y la figura del murubicha. Es el líder que emerge del consenso y tiene autoridad ética. La conclusión que presenta el texto es lapidaria, es fuerte. Sin derechos territoriales no hay organización comunitaria, mucho menos libertad. Qué fuerte esa conexión directa entre quitar la tierra y quitar la libertad. Ahora, dentro de este marco tan comunitario, tan colectivo, ¿cómo encaja la libertad individual? El texto recurre al economista Amartya Sen
para explicarlo. Sí. Zen, que es conocido por su enfoque en las capacidades humanas, vincula la libertad con la capacidad real que tiene una persona para hacer cosas que valora y lograr los resultados que desea. El ensayo conecta esto brillantemente con la Ruana Sofía, esa filosofía del hacer que mencionamos antes. Aquí, la libertad no es simplemente no tener restricciones, sino que se ejerce a través de la responsabilidad. Y esa responsabilidad a su vez está ligada a la capacidad productiva, al poder concreto de hacer cosas, de aportar algo a esa red de reciprocidad. El texto lo dice claro, no puede haber responsabilidad ética si no hay capacidad productiva, si no se tiene la posibilidad real de dar y luego de devolver algo de valor a la comunidad y al cosmos. Interesante. O sea, la libertad está ligada a la capacidad de actuar y de ser responsable en esa acción, de poder participar en ese ciclo de reciprocidad. El texto también menciona a Cortina y su idea del homo reciprocans, el ser humano capaz de dar y recibir, pero le añade explícitamente ese devolver. Parece un pequeño agregado, pero es significativo. Es fundamental. Ese devolver es lo que completa el ciclo de Laini y cimienta la responsabilidad ética. No basta con recibir, hay que estar en condiciones y tener la voluntad de retribuir para mantener el equilibrio. El ensayo también trae a colación las enseñanzas de don Juan Matus, las que popularizó Carlos Castañeda, que enfatizan la importancia de tomar decisiones con plena conciencia y responsabilidad, asumiendo las consecuencias sin culpas ni lamentos posteriores. ¿Por qué? Porque se actúa sabiendo que existe esa ley de causa y efecto, esa reciprocidad cósmica. La reflexión profunda antes de actuar es crucial para ejercer esa libertad responsable. Suena a una ética muy exigente, ¿no? Basada en la conciencia y la acción responsable. Pero, ¿no corremos el riesgo de idealizar esto un poco? ¿Son ideas que solo existen en la teoría o en un pasado remoto? El texto argumenta que siguen vivas hoy en día. Exacto. Y eso es clave. El ensayo sostiene que no son piezas de museo, para nada. Menciona, por ejemplo, la llamada Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000. Argumenta que en esa movilización masiva contra la privatización del agua, pues resurgieron con fuerza estas formas ancestrales de organización comunitaria basadas en la reciprocidad. Gente que había migrado a la ciudad, muchos de origen indígena, aplicaron ese arte de saber hacer juntos, como lo llama Linsalata, citada en el texto, para defender un bien común esencial. No fue algo impuesto desde fuera, brotó de esas raíces culturales. También se recuerda la lucha histórica del líder chiriguano Apiwaki Tumpa. Son prácticas que se recrean, se adaptan y resurgen en nuevas luchas sociales constantemente. Un ejemplo potente de cómo estas ideas pueden tener vigencia hoy. También se menciona de pasada un concepto que suena interesante, el justo medio, que en aymara se diría chicatá chicatá. ¿A qué se refiere eso? Es otro concepto que deriva directamente de la lógica de la reciprocidad. Busca un punto de equilibrio, fundamental, donde no haya ganadores a costa de perdedores. Sí. Se manifiesta, por ejemplo, en la práctica del tinku. El tinku es un encuentro a veces ritualizado e incluso con confrontación física controlada, entre dos partes, por ejemplo, comunidades de arriba y de abajo, en un lugar central, un punto medio geográfico y simbólico llamado taipi. Dominique Temple, otro autor que cita el texto, describe este justo medio no como un simple promedio, sino como un valor propio y específico de la reciprocidad, algo que no se puede reducir a una lógica binaria de opuestos. Es buscar la armonía en el encuentro de las diferencias. Entendido, buscar ese equilibrio dinámico, no una simple mitad. Ya para ir perfilando el cierre, el texto no evita la comparación con la modernidad occidental, y es bastante crítico, ¿no? Sí, el contraste que plantea es marcado. Por un lado tenemos esta visión andino-amazónica, relacional, biocéntrica, comunitaria, basada en la reciprocidad y el cuidado del cosmos. Por otro lado, el texto señala lo que considera rasgos dominantes de la modernidad capitalista postindustrial, un individualismo que aísla, un consumismo que se vuelve fin en sí mismo y una relación de explotación con la naturaleza y, a menudo, con otros seres humanos, sobre todo en lo que llama el sur global. Incluso sugiere que Occidente perdió hace mucho esta conexión profunda con la red de la vida. Menciona la caza de brujas como un posible momento de ruptura histórica. Y a partir de ahí plantea que recuperar una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza, adoptar un paradigma biocéntrico, no es solo una alternativa bonita,
sino una necesidad, casi un deber moral urgente para todos nosotros. Vaya, un llamado fuerte a repensar nuestra relación con el mundo entero. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial de esta exploración por la filosofía de la otredad andino-amazónica, ¿qué destacaríamos? Queda claro que la responsabilidad ética aquí no es un manual de reglas abstractas, ni mucho menos. Exacto. Es más bien una forma de estar en el mundo, una práctica constante tejida en esa red increíblemente compleja de relaciones, con la familia, la comunidad, el territorio que es sagrado y el cosmos en su totalidad. Los pilares serían esa madurez que solo se alcanza en relación con los otros, todos los otros, humanos y no humanos. La participación activa y consciente en la vida comunitaria, especialmente en espacios como la asamblea donde se busca el consenso real, y un conocimiento vivido, práctico, de esa ley fundamental de reciprocidad, el Aini, recordando siempre el ciclo completo, dar, recibir y, crucialmente, saber devolver. Y la libertad entonces no es tanto hacer lo que quiero sin más, sino la capacidad de actuar responsablemente dentro de esa red, en armonía con la comunidad y con la Pachamama. Esa conexión inseparable entre territorio, comunidad y libertad parece ser el corazón de todo, y como vimos, su fragilidad histórica por la desterritorialización es un drama que sigue teniendo ecos hoy, muy fuerte. Precisamente. Y tal vez como una última reflexión para quienes nos escuchan, podríamos dejar una pregunta abierta, ¿no? En este mundo nuestro, cada vez más interconectado globalmente, pero a la vez, paradójicamente, más fragmentado e individualista, ¿qué podríamos aprender realmente de esta visión que une, de forma tan profunda, la ética personal, la vida en comunidad, el respeto a la naturaleza y el ejercicio de la libertad? ¿Sería posible o incluso necesario intentar adaptar o reimaginar estas formas de saber hacer juntos, de cuidarnos mutuamente y cuidar el entorno en nuestros propios contextos, ya sean urbanos, laborales, sociales, para encarar los desafíos enormes que tenemos como humanidad? ¿O son modelos confinados solo a las comunidades donde todavía persisten con fuerza? Una pregunta que da para pensar largo y tendido. Definitivamente material para seguir reflexionando después de esta conversación.